Hola, espero y todos ustedes mis queridos teletransportadores se encuentren de lo mejor. El día de hoy les publico el 5º capítulo de esta maravillosa teoría, espero y lo disfruten. Antes de comenzar me gustaría aclarar que yo no soy el autor de esta obra, lo único que verdaderamente me pertenece son los audios y la traducción. Sin nada más que agregar se despide su amigo Shunshin no Kazama. Dentro vídeo. XXXXX. Robar mi dios del trueno capítulo V, el sonido del trueno. Los pies de Naruto golpearon con fuerza en la rama tupida de un árbol doblado, sus miembros deformados tratando de alcanzar el cielo. Vastos pastizales se extendían hacia el este, solo interrumpidos ocasionalmente por vegetación desnutrida. El bosque igualmente vasto al oeste acumulaba la mayoría de los nutrientes en millas a la redonda. El sol de la tarde brillaba justo por encima de las copas de los árboles más altos, convirtiendo cada sombra en un extraño color cobrizo, como la sangre. El tenso momento de anticipación lo golpeó antes de que comprendiera la razón, y se levantó y se alejó del kunai que giraba en su dirección antes de que hubiera visto un destello del metal. Las hojas cayeron de la rama que acababa de dejar, limpiamente divididas en dos, y el cuchillo se incrustó en la corteza con un sonido metálico, sin alcanzarlo por centímetros. Naruto se contuvo fácilmente, pegándose a la rama más alta con la más mínima aplicación de chakra mientras miraba hacia abajo entre las ramas. Atacó a su agresor con una patada en el momento oportuno, logrando golpear a la pequeña figura justo en el pecho, y usó el impulso de su ataque para dar la vuelta en el aire, lanzándose a la copa del árbol con un estallido de chakra, equilibrándose precariamente en su punta, con los brazos cruzados. ¿Ya terminaste?, preguntó con calma, levantando una ceja mientras miraba a los dos genin que buscaban a tientas en el suelo, uno de ellos acariciando su pecho. No hubo respuesta, con un ruido sordo estremecedor, el árbol explotó debajo de él. Inteligente, murmuró, y en un instante de luz y sonido se lanzó a través de la nada hacia su objetivo, aterrizando en cuclillas en el suelo sin previo aviso, sin siquiera un sonido. Tocó el cuello de su atacante con el kunai de 3 puntas que ahora tenía en la mano y sonrió. Bueno, parece que estás muerta, Rin. Aunque fue un gran lanzamiento, comentó alegremente. 2 abajo, ahora, ¿a dónde se fue Kakashi? El bosque brilló, y Naruto se sorprendió tambaleándose, y sacudió la cabeza con molestia. La tierra se mecía lentamente de un lado a otro y tuvo que dar unos pasos para enderezarse antes de mirar hacia arriba. El espeso bosque a su alrededor parecía opresivo mientras el aire húmedo lo envolvía. ¿Ese vas? Kakashi se adelantó para explorar, Sensei, dijo Obito, haciendo un ligero puchero. Naruto se giró, perplejo. Por un momento, entrecerró los ojos ante algo que estaba fuera de su alcance, convencido de que se estaba perdiendo algo. Luego el sentimiento se desvaneció y sonrió tranquilizadoramente al joven Uchiha. ¿Otra vez, Obito suspiró. Sí, le dije que no ordenaste nada de eso, pero él dijo que tampoco lo prohibiste. Es un procedimiento estándar o algo así. Debe haber estado en esas reglas shinobi que sigue recitando. Naruto suspiró. Entiendo, supongo que era inevitable que se impacientara. Bueno, este es mi lío que aclarar, ya que fui yo el que se retiró, respondió. Espera aquí hasta que Rin regrese, e iré a alcanzarlo. Daremos la vuelta para encontrarnos contigo. Si ves un rastro de Yuanin, evade y ve hacia el este. Esto es solo un rango C, pero nunca se sabe. No debería llevarnos más de 1 hora, estarás bien. Le dio a Obito una pequeña palmadita en el hombro, colocando un sello temporal. No te preocupes, Kakashi se suavizará. Probablemente. Eventualmente. ¿Va a estar en problemas por esto? Obito preguntó con cuidado, mordiéndose el labio. Estaba tan seguro de que no te importaría. Solo le hablaré con severidad, señaló Naruto jovialmente, pisando sólidamente la corteza del árbol más cercano y caminando hacia él. No te preocupes demasiado y ten cuidado. Recuerda, si ves a un ninja enemigo, trata de sacar algo de humo en el aire, para señalar a Konoha. Iré a tu posición para ayudarte, si ese es el caso. Nosotros probablemente estés a salvo aquí, pero con las tensiones tan altas, nunca se sabe cuándo se desatará el infierno. Naruto vaciló, agarrándose la cabeza mientras el mundo se tambaleaba, los árboles se difuminaron mientras el dolor palpitante estallaba detrás de sus ojos, corriendo por sus venas como veneno. Pasaron unos momentos antes de que la sensación se desvaneciera, y volvió a mirar con cuidado.
El bosque ardió. Fue engullido por un infierno furioso que cocinó todo en segundos, quemando hasta los huesos. Naruto evadió con cuidado las ramas que caían mientras avanzaba, su piel cubierta con una fina capa de chakra que lo protegía de lo peor del calor. El equipo estaba a salvo, tanto como podían estar en territorio enemigo con Kakashi al borde del agotamiento de chakra, pero este incendio no estaba ayudando en lo más mínimo. Aún así, tenía que moverse, tenía su propia misión que completar. Tenía a alguien importante a quien encontrar, a quien ayudar. No importaba el calor o el agotamiento que se había filtrado en sus músculos, obligándolo a tomarlo con calma incluso cuando su chakra se estaba agotando más rápido de lo que le hubiera gustado. No por primera vez, se maldijo por no dejarle uno de sus sellos y Raisen el Kunai había sido desechado, por lo que no podía saltar a su lado. Tenía que encontrar a Kushina a la antigua, y de todos los caminos posibles, el que atravesaba directamente el infierno era el que tenía menos probabilidades de ser protegido. Cuando esto terminó, tenía que darle a Kushina un sello, uno permanente, sin importar qué más hiciera. 1000 de ellos, si es necesario. No había posibilidad de que la dejara fuera de su vista otra vez, no si podía evitarlo. Naruto arrojó uno de sus kunai a través de la marea ardiente, y perezosamente dio vueltas en el aire, desapercibido, el más mínimo remanente de chakra conservó el pequeño sello de papel en su mango. Antes de que pudiera incrustarse en el suelo, Naruto estaba allí, agarrándolo por el mango mientras el bosque en llamas detrás de él hacía que su sombra ondeara ante él incluso cuando su capa lo envolvía. El dobladillo se había incendiado, las llamas lamían la tela blanca desde abajo. Sostuvo su espada entre sus manos, concentrándose en su Raisen incluso mientras colocaba docenas de sellos a la vez, uno con cada paso que daba. Ningún campo de batalla estuvo desprevenido por mucho tiempo. Llegó justo a tiempo, al parecer más de 2 docenas de ninjas de Iwa estaban enzarzados en combate con una kunoichi de Konoha pelirroja, Kushina, que giraba cadenas de chakra teñidas de azul en todas direcciones, cortando y amputando extremidades con una precisión increíble. Aún así, se estaba debilitando, eso estaba claro. Naruto estaba a su lado en el momento siguiente, mirándola momentáneamente para examinar sus heridas, y luego miró con dagas al shinobi de Iwa que retrocedió sorprendido por la aparición repentina, o con horror. El primero de ellos nunca se dio cuenta de que había muerto, sus ojos solo revelaron sorpresa cuando se oscurecieron, su médula espinal se cortó en 3 respiraciones. Las muertes fueron rápidas, eficientes. Rutina, incluso. Sin embargo, la gran cantidad de ellos no lo fue, ya que más ninjas de Iwa se unieron a la refriega. Naruto se lanzó al combate sin remordimientos, su fuerza apenas estaba a la altura de la tarea, pero su voluntad anuló cualquier cansancio o debilidad que no podía permitirse mostrar. Aquí. Para el enemigo, era un borrón, un arma en vuelo, imposible de ver antes de que alcanzara tu yugular y la arrancara. Había muchos ninjas de Iwa, y habían cometido un error fatal al caer en esta trampa hecha por ellos mismos. No había un lugar en el suelo que no estuviera cubierto con los sellos de Raisen ahora, y Kunai aterrizó en todas direcciones. Anclas para su técnica más peligrosa. La única salida estaba bloqueada por ondas de fuego en cascada que ellos mismos habían provocado. No tuvieron oportunidad. Era un hombre contra un ejército. Los ninjas de Iwa estaban completamente superados en número. Todo fue una maraña confusa de momentos, y Naruto bailó al borde del tiempo mismo, desapareciendo y reapareciendo antes de que hubiera comprendido completamente la situación, simplemente cortando la garganta a la que apuntaba y siguiendo adelante. Los rostros sangraban juntos, todos ellos teñidos de miedo. Todo lo que vio fue una criatura cambiante, el enemigo, y tuvo que ser asesinado 1000 veces. Hoy, él era el Shinigami en el campo de batalla. Hoy, se convirtió en una leyenda. El destello amarillo estaba en todas partes. Los shinobi cayeron sin previo aviso, quedaron paralizados por un parpadeo momentáneo de cabello rubio, asesinados por un espectro que desapareció antes de que la mente tuviera tiempo de procesarlo y blandir la espada. La esfera de poder destructivo siguió, retorciendo el chakra que desgarraba cualquier cosa, erradicándola por completo. El Rasengan sacó armadura y arma, y carne. Naruto apuñaló a un Chunin en las rodillas, cortó las cuerdas de chakra de un titiritero con firmeza, cortó con su kunai la cara de un shinobi alto y desapareció antes de que pudiera darse cuenta de que la mandíbula del hombre se aflojaba mientras se derrumbaba lentamente. Losas irregulares de tierra estallaron, solo para ser completamente ignoradas cuando Naruto apareció justo enfrente de sus creadores. Su estómago se revolvió mientras reprimía despiadadamente su disgusto, y el pánico pronto hizo añicos la determinación del enemigo. Sus filas se dispersaron. Lentamente, como una marea que de repente se estrella contra las altas costas, dieron media vuelta y huyeron.
Lo que quedó después fue un cementerio, un campo de exterminio, con Kusina de pie en el medio, con la cabeza en alto. Ella sonrió con gracia, su hermoso cabello rojo brillando a la luz de la luna. Finalmente había terminado, era hora de regresar a un lugar seguro. Su mano temblaba mientras envainaba el kunai que aún sostenía. Esta batalla había terminado, aún quedaba más por pelear. Tenía que encontrar a su maestro. Naruto vaciló, sacudiendo la cabeza. El campo de batalla vaciló, nadaba ante sus ojos. Trató de recordar si había sucedido antes, pero descartó la idea. Quizás había sido la batalla lo que lo cansó tanto. Toda esa gente muerta, ¿cuántas eran? ¿Estás bien? Naruto parpadeó, mirando a Jiraiya mientras se sentaba en su pequeño escondite en el bosque. Había ninjas médicos entrando y saliendo, y las filas de ninjas de Konoha heridos eran enormes, con docenas de cuerpos ya amontonados, los que no sobrevivieron. Naruto se dio cuenta de que tenía que verse como la muerte recalentada, ya que Jiraiya en realidad miró su forma manchada de sangre con una mezcla de asombro y arrepentimiento, y tal vez una pizca de dolor. Estoy bien, ¿y el flanco izquierdo está seguro, Jiraiya-sensei?, respondió finalmente Naruto, mirando a su antiguo maestro y amigo mientras estiraba un poco las piernas. Hubiera sonreído, pero era demasiado agotador en ese momento. Nuestra posición es segura, por ahora, y estoy seguro de que Kusina puede manejarse sola. Deberíamos enviar a los sapos para ayudar al asalto central, si esa línea cae, se acabó. Solo tenías que presumir, ¿no? Jiraiya comentó alegremente, ayudándolo a sentarse más derecho cuando casi se queda dormido. Esa última pelea realmente te sacó algo, ¿no? Probablemente deberías descansar, por ahora. No, respondió Naruto de inmediato con una voz de acero. Cada batalla que termino marca la diferencia, y soy el único que puede usar ese jutsu de manera tan efectiva. Si la victoria es decisiva, le da a las fuerzas del Hokage una mejor oportunidad, y lo sabes. Jiraiya negó con la cabeza. Eres imposible, ¿lo sabías? Descansa y me haré cargo de tu trabajo por un tiempo. Me he quedado aquí demasiado tiempo, de todos modos. A menos que vayas a menospreciar mis habilidades. Él resopló. Nunca haría eso, pero voy a regresar, respondió Naruto con una leve sonrisa. Konoha nos necesita a ambos, sensei. Si esto no es una victoria sólida, podríamos perder más de lo que ganamos el año pasado, y no dejaré que esos sacrificios sean en vano. ¿Qué clase de shinobi sería si dejé que la pereza se interpusiera en el camino? Volvió a estremecerse cuando la habitación desapareció, borrosa ante sus ojos. ¿Estaba tan cansado? Parpadeó borroso mientras observaba el rostro preocupado de Jiraiya. Tal vez el hombre tenía un punto. Su pensamiento fue interrumpido cuando se encontró en caída libre por una fracción de segundo, con la mano extendida mientras la realidad deformada por él. Irai-sin. Oji-san le sonreía cuando apareció ante él, kunai en mano, inmediatamente se dio cuenta de la situación y parpadeó confundido. La oficina del Hokage giraba extrañamente, como si estuviera parado en la cubierta del barco, antes de cristalizarse brevemente en algo aún más nítido que la realidad. ¿Jiraiya-sensei dijo que quería verme, Hokage-sama? Preguntó Naruto, frunciendo el ceño. Dijo que estabas en algún tipo de peligro, supongo que eso no es cierto, entonces. Él mintió, dijo el anciano con un leve asentimiento, indicándole que se acercara, incluso cuando el mundo temblaba. O más bien, te jugó una mala pasada, Minato. Ha sido muy difícil localizarte, estás tan ocupado con todo. A veces, es como si estuvieras manejando todo el pueblo solo. No exageremos, dijo Naruto, ladeando la cabeza hacia un lado. El tercero no estaba usando el sombrero, se dio cuenta Naruto, y abrió la boca para preguntar sobre eso. El anciano fue más rápido. Por favor, siéntate. Él asintió, tomando una bocanada de aire de su pipa. Yo insisto. Naruto se sentó con cautela. Hokage-sama. El tercero sonrió. Sabes, he mencionado mis planes para el futuro. No deberías estar tan sorprendido de que te haya llamado antes que yo. Se agachó, tomó el sombrero de su regazo y lo colocó sobre su escritorio, frente a Naruto. El kanji de fuego se destacó claramente. Con la paz llega el momento del cambio, y no importa lo que diga a la gente, me estoy haciendo viejo. En las 2 primeras guerras mundiales Shinobi, mi nombre estaba en boca de todos. Él sonrió a sabiendas. Ahora, cantan el de otra persona. Naruto se congeló. Señor, el tercero alzó una ceja. Konoha requiere un símbolo de fuerza y vitalidad, no un anciano que está perdiendo ambas cosas. He tenido mi tiempo, más de lo que se concede a la mayoría. Él asintió finalmente. Te nombro, Namikaze Minato, para que seas mi sucesor. Serás el 4º Hokage de Konoha.
Naruto parpadeó, y el mundo se estremeció de nuevo. ¿Minato? Preguntó el tercero. No me digas que te estás desmayando. El anciano murmuró algo. Kusina dijo, ¿por qué? Naruto preguntó mientras la habitación se derrumbaba, pero no se cayó, se quedó allí, en el suelo que ahora era una pared, su chakra lo mantenía en su lugar. Su madre estaba de pie frente a él, sonriendo. Tengo noticias. Te lo advierto, podrías desmayarte. Las manos de Naruto estaban rebuscando entre los papeles de su escritorio. Cuando se había sentado, y mucho menos conseguido un escritorio, frunció el ceño, sacudió la cabeza y vio que los ojos de Kusina brillaban de felicidad y júbilo. ¿Es tan malo? Preguntó, ligeramente preocupado, pero al mismo tiempo fascinado por su sonrisa. Yo no diría eso, mi idiota Hokage, se levantó de un salto, aterrizando con bastante falta de gracia en su escritorio y enviando una pila de pergaminos cuidadosamente apilados al suelo. O la pared. Naruto ya no estaba seguro de qué lado estaba arriba, las cosas comenzaron a verse como un genjutsu en mal estado. Es algo con lo que hemos soñado, admitió Kusina, sonriendo de oreja a oreja mientras se pasaba una mano por el vientre. Algo realmente épico. La verdad se le ocurrió a Naruto entonces, justo cuando se agachó con asombro hacia su madre, cargándolo. Con esa realización, el mundo se disolvió por última vez y no se reformó de nuevo. El sueño se disolvió en un instante, explotando como una burbuja. Naruto se despertó sobresaltado con la fuerza suficiente para lanzarse a la mitad de su cama, sus heridas estallaron y provocaron un grito de dolor medio estrangulado. Su cabeza daba vueltas y las náuseas lo hicieron detenerse por un momento. Sus vendajes estaban desgarrados, heridas severas, tensas y dolorosas, y estaba colgando al costado de su cama de hospital, enredado en sus sábanas, desorientado. ¿Qué diablos fue todo eso?, murmuró mientras se arrastraba sobre el suave colchón, suspirando de alivio. Le dolían las heridas, pero incluso con su movimiento repentino, parecían haber mejorado mucho desde la noche anterior. Si fue ayer, decir la hora era difícil desde una habitación sin ventanas. Los sueños, febriles e inconexos, lo habían perseguido durante toda la noche, en su mayoría perdidos y olvidados cuando se despertó, desordenados y desmoronándose mientras trataba de retener más que astillas de ellos. Eran recuerdos, eso había concluido después de la primera vez, cuando vio una versión joven de sí mismo, aparentemente, asistiendo a clase con una pelirroja de mal genio. Reconoció a su mamá, lo que convirtió al niño en su padre, cuyas palabras volvieron a él, ahora. Esas últimas palabras, justo antes de que Naruto rompiera el sello y liberara el chakra que sin saberlo había tomado durante el ataque de Kurama. El último regalo de su padre para él fue un sueño del pasado medio olvidado, en recompensa por los pensamientos que el hombre había espiado. Ya se estaba desvaneciendo e hizo que su cabeza doliera inmensamente, pero sin embargo se sentía significativo. Tenía que concentrarse, aclarar su mente y descubrir qué significaba. Naruto se sentó en la cama del hospital, tratando de encontrar una posición más cómoda, ahora que la sangre se filtraba una vez más en sus vendajes. Cada posición resultó incómoda, por lo que terminó acercando sus piernas, no exactamente cruzándolas, sino sosteniendo una de ellas frente a la otra. Su cuerpo respondió con lentitud, pero no era nada que no pudiera superar con un ataque de determinación y concentración. Enderezó la espalda, ignorando la punzada de dolor en la parte inferior del estómago. Un médico nin probablemente tendría su pellejo por eso, pero tenía que encontrar una posición con la que estuviera familiarizado, para poner su mente en orden. Naruto bajó los brazos hasta las rodillas y respiró lentamente durante un par de minutos. Afuera. Todo había sido un sueño. Los sueños no podían hacerle daño, siempre y cuando mantuviera la mente en orden. Se quedó inmóvil, permitiendo que solo su pecho se moviera con cada respiración. Afuera. El dolor retrocedió al fin, permitiéndole cierta apariencia de coherencia. Miró alrededor de la habitación, moviendo solo sus ojos. Estaba vacío, y sus nervios no le advertían de que alguien lo espiara. Los había entrenado lo suficientemente bien como para que sus sentidos fueran propensos a agudizarse demasiado. Estaba solo, entonces. Afuera. Naruto cerró los ojos y lentamente entró en un estado de meditación, enfocándose en su sello, ese tipo de lugar que visitaba cada vez que hablaba con el zorro, o algunas veces, con sus padres. Había hecho pedazos el sello, y eso debería haber permitido que el chakra de su padre se dispersara, que se liberara. Sin embargo, todavía podía sentir algo de eso, incluso ahora. No enfocado y localizado como antes, no limitado por el sello, pero todavía estaba presente.
Los sellos bajo los que Jiraiya lo tenía obstaculizaron el proceso de examinar su chakra, se dio cuenta Naruto. Nunca había tenido tanto talento para sellar como su padre o el mismo Jiraiya, principalmente porque no le importaba lo suficiente la academia como para dedicarle demasiado tiempo, y estaba especializado solo en los sellos que realmente usaba. En todo caso, el Iraisin fue su primera aplicación verdadera de todo lo que había aprendido, impulsado por su deseo de replicar el mejor jutsu de su padre. Estos sellos de supresión de chakra eran una cosa precisa, diseñada para alguien específico. Jiraiya tuvo que haber trabajado horas extras para hacerlos en el breve tiempo que Naruto había estado completamente inconsciente. No durarían, el chakra eventualmente dominaría el sello y simplemente se desintegraría, pero estaba claro que eran lo suficientemente útiles en alguien cuyas reservas estaban completamente agotadas. Si quisiera averiguar cuál era su chakra, y qué pasó con el de su padre, probablemente tendría que quitárselos. Aunque, reflexionó, había una alternativa, una forma que le permitiría sentir exactamente lo que estaba pasando, sin tener que depender de Fuinjutsu para meterse con los sellos. Esos fueron diseñados para chakra normal, después de todo. No estaban destinados a la energía natural. Naruto sonrió levemente al darse cuenta de que quedarse quieto no sería un problema. Empujó lejos cualquier sentimiento sobre el dolor y probó las energías naturales a su alrededor. Dudó un poco en usar el modo sabio sin conocer sus nuevos límites, ahora que una gran parte de su chakra había sido desgarrado o bloqueado, pero no había pasado años en los Toads sin adquirir algo de delicadeza. Nunca había sido de los que tenían mucho cuidado, de todos modos. La energía natural surgió a su alrededor en un instante, presente en todo el trasfondo de la vida. En el momento en que incluso la más mínima parte se unió a su chakra, surgió un estallido revitalizante de fuerza y destreza que se sintió como si la electricidad corriera por su piel durante una fracción de segundo. Naruto abrió los ojos, sus pupilas se dilataron mientras luchaba por equilibrarlo con las energías físicas y mentales, por un breve momento temiendo que fuera un error, que había perdido la lucha por el equilibrio, pero luego se contuvo. Sintió que sus ojos cambiaban a medida que cambiaban los colores, más brillantes y más claros de lo que habían sido desde que regresó al pasado por primera vez. Cerró los ojos nuevamente, el impulso sensorial del modo sabio le otorgó conciencia de todos en todo el edificio. Podía sentir el Anbu justo afuera de la puerta, y tres más que estaban mejor escondidos, un poco más adelante. Podía sentir a los huérfanos, agrupados, incluido su otro yo, y los Anbu que custodiaban esa región. Podía sentir la luz brillante del tercer Hokage, incluso desde todo el hospital podía sentir el poder que poseía el anciano. Extraordinario, pero no algo que no haya visto antes. Naruto sabía que Jiraiya tenía más, y Jiraiya actualmente tenía un par de Kage Bunshin corriendo, engañando sobre la verdadera profundidad de sus reservas de chakra. Sin embargo, en toda la presencia del tercero, había una sensación de concentración que la mayoría de los otros ninjas carecían. Dios de Shinobi, ¿eh? Naruto sonrió mientras se enfocaba hacia adentro. A continuación, la energía natural corría por sus venas como lo hacía en todos los seres vivos. Allí, junto a su propio chakra, nunca lo había sentido tan puro, encontró los rastros del de su padre, y había más de lo que había imaginado. Su padre había dejado algo más que un pequeño chakra, un remanente de sí mismo. Liberándose después de gastar la cantidad necesaria para controlar brevemente su cuerpo, su padre había dirigido el chakra hacia adentro, en lugar de hacia afuera, hacia el mundo, donde se habría dispersado. Lo que quedó había sido aceptado por el propio sistema circulatorio de chakra de Naruto, y allí fue absorbido lentamente, convertido. Era una huella de un recuerdo, un ápice de conciencia que quedó atrapado en el sistema vivo y vibrante que su hijo todavía estaba usando. Todo lo que había sido el clon sellado ahora era un flujo de pedazos, elementos que su nuevo cuerpo anfitrión estaba adaptando para su propio uso, como lo había hecho con el chakra del Kyuubi. No fue una transferencia de recuerdos en el sentido directo, sino más bien un susurro, un eco. Pronto, esos momentos y sentimientos serían algunos de los muchos que Naruto ya tenía, un recordatorio muy necesario de lo que su padre pensaba de él, de cómo eran este tiempo y lugar. No podía recordar activamente mucho, solo algunas impresiones, sentimientos, miedos y alegrías extrañas. El agregado de una vida. Dejó un sentimiento de cercanía y apoyo a su paso, y lo más importante, la convicción de que su padre creía en él, que estaría allí en cada paso del camino, de alguna manera eternamente a su alcance. Y eso valió todo el dolor del mundo. Te haré sentir orgulloso, créelo, murmuró Naruto a la habitación vacía.
Podía sentir que su chakra quemado estaba regresando. Uno de los beneficios del modo sabio era el rápido rejuvenecimiento del chakra, y aunque nunca antes había tenido problemas con el chakra, ahora estaba demostrando ser vital. Desbordados por la corriente continua de energía, los sellos de supresión de chakra restante se evaporaron como una gota de agua que cae sobre un plato caliente. A pesar de que los sellos de restricción se quemaron, Naruto continuó manteniendo el flujo constante de chakra, seguro de que si no hacía nada ahora, Jiraiya se daría cuenta la próxima vez que pasara y cortaría la posibilidad por completo. Las enormes reservas que su cuerpo había desarrollado necesitaban ser llenadas, cuanto antes mejor, si quería poder hacer algo significativo. Además, no le gustaba ser débil y no se quedaría encerrado en el hospital más tiempo del absolutamente necesario. Supuso que tenía al menos una hora hasta que le trajeran comida, lo que le daría suficiente tiempo para reunir lo suficiente para engañar al ninja médico. Cuando su chakra fue restaurado, supo que el proceso general de recuperación también se aceleraría, y si eso significaba permanecer en modo sabio por periodos más largos, entonces supuso que no se movería por un tiempo. Por lo demás, todavía tenía sus clones. Ahora que lo pienso, ¿qué pasó con el que había enviado el día anterior? Todavía tengo hambre. Esto apesta. El clon de Naruto suspiró derrotado mientras se levantaba de su estrecha posición y miraba a la vuelta de la esquina. Se le hizo la boca agua ante la sola idea de un buen plato de ramen, y prácticamente podía olerlo en el viento. Espera, realmente podía olerlo. Naruto había salido de su escondite y estaba de regreso en la calle antes de que se diera cuenta por completo, y consideró momentáneamente confiar en el disfraz de jabalí, pero si el otro Anbu hubiera sabido sobre Ichiraku y realmente hubiera conocido gente allí, entonces eso podría hacer que lo atraparan realmente. Fácilmente. No, necesitaría algo un poco más sutil. Civil, tal vez. O bien, algo perfectamente intermedio. El puesto de ramen se había erigido notablemente rápido, pensó Naruto mientras se acercaba a su restaurante favorito disfrazado de estudiante de la academia. Su chakra era lo suficientemente bajo como para que la gente lo imaginara por encima del promedio si lo comprobaran, suponía. La pintura apenas estaba seca y el suelo alrededor del edificio aún mostraba los signos del asalto del Kyuubi. Aún así, Ichiraku estaba abierto de nuevo, y docenas de personas estaban comiendo amigablemente allí, claramente contentos de que no todo hubiera cambiado. Naruto se alegró de notar que los shinobi activos tenían un descuento y que había una reserva de dinero reservada para aquellos que habían perdido a sus familiares o sus hogares. Luego, hizo un puchero al darse cuenta de que, como supuesto estudiante de la academia, en realidad no era elegible para dicho descuento. Cifras. Su puchero involuntario fue inmediatamente visto por Teuchi. Al parecer, le entregaron una taza de miso con una sonrisa amistosa, y Naruto decidió devolverle el favor en la oportunidad más cercana. Vio algunas miradas de lástima lanzadas en su dirección, y Naruto podía adivinar lo que esas personas estaban pensando. Después de todo, había muchos huérfanos alrededor después del ataque. Naruto escuchó con cautela las conversaciones a su alrededor mientras se obligaba a sí mismo a controlar el ritmo de su comida. A diferencia de los días habituales, no podía engullir una docena de tazones de ramen. Sobre todo porque estaba aquí por el gusto. Era inquietante escuchar lo que decía la gente, ya que la mayoría estaba terriblemente malhumorada y las pocas risas eran más contundentes que genuinas. La gente estaba desesperada por hablar con alguien, al parecer, cualquiera. La vida diaria estaba lejos de volver a la normalidad, y casi todos habían perdido a alguien en el ataque, por lo que la única cosa en la que la gente podía confiar era en los que todavía estaban alrededor. La mayoría habló del daño a la aldea, o contó dónde estaban esa noche. El odio nunca se fue lejos mientras hablaban de Kyuubi. Naruto podía entender, al menos un poco, por qué los civiles lo odiaban tanto cuando era más joven. También hablaron del cuarto Hokage. ¿Crees que todavía está pateando? Un civil le preguntó a una kunoichi rubia platino en el estrado, con un brillo de desesperación en sus ojos. El clon continuó comiendo lentamente su ramen, por mucho que quisiera devorarlo entero en un par de tragos, con la intención de escuchar. La kunoichi se movió incómoda, miró a su alrededor y luego respondió, en un tono un tanto conspirador. Solo soy un chunin, tampoco nos han dicho nada todavía. Supongo que es una buena señal. Quiero decir, si él muriera, uno pensaría que lo habrían dicho. Tal vez, pero supongo que nadie sabe nada, intervino Teuchi suavemente, entregándole a la kunoichi su propio tazón de ramen. Sin embargo, debe haber una historia no oficial, siempre la hay. He escuchado todos los rumores imaginables, pero los civiles solo saben mucho sobre lo que sucede entre los shinobi. ¿No oficial, eh?
La Kunoichi negó con la cabeza, su protector de frente brillando en la penumbra. Hasta donde yo sé, Okage-sama todavía está en el hospital, recuperándose del ataque del Kirumi. Él. Lo vi cuando lo trajeron. Sandaime Okage-sama estaba con él, y parecía. Ella hizo una mueca. Lo habían atravesado y apenas le quedaba piel. Se veía terrible. Un hombre mayor, probablemente de unos 50 años, tragó ruidosamente lo que quedaba de su tazón y tosió repetidamente. Escuché que estaba demasiado herido para volver a ser un shinobi, supongo que encaja. Sin piel, supongo que el tercero tomará el control nuevamente. Al menos hasta que alguien más esté listo. La Kunoichi se encogió de hombros. No sé, creo que saldrá adelante. Derribó a un Bijulu y sobrevivió lo suficiente como para llegar al hospital, y todos recordamos a Iwa. No hay nada que detenga al Hokage después de eso, en mi libro, no incluso un demonio. Debe salir adelante. ¿Y si no lo hace, sin embargo? Preguntó Naruto de repente. Permitió que algo de su ingenuidad infantil hiciera eco en sus palabras. Estaba interpretando a un joven estudiante de la academia, después de todo. El tercero es tan famoso como Okage-sama, ¿no sería lo mismo que antes? Sin embargo, el cuarto es diferente, respondió una mujer civil a eso, y varios otros asintieron con la cabeza. Eras demasiado joven para entenderlo todo, pero en la última guerra, Okage-sama era un ejército de un solo hombre, y fue a través de esa guerra que se convirtió en el líder de la aldea, aunque no de nombre en ese momento. Temo que si muere, Konoha probablemente iría a la guerra nuevamente, cuando las otras naciones huelan sangre. Ella suspiró. No querrás ir a una guerra, créeme. Perdí a mi hermano en la última, y que me aspen si pierdo a otro. Naruto miró su tazón, su comida repentinamente sin sabor en su boca. Conocía esa mirada mezclada de esperanza y pérdida. Había visto los problemas de la guerra y la muerte de aquellos a los que conocía durante la mayor parte de su vida. No le desearía eso a nadie. Namikaze-sama nos ha protegido, por el poco tiempo que había sido un Hokage. El anciano elaboró. Levantó las manos antes de que nadie pudiera protestar. No digo nada sobre los otros Hokages, quienes fueron magníficos por derecho propio. Pero nadie puede descartar la dedicación del cuarto a la aldea. Mira lo que acaba de hacer para detener a esa criatura infernal. Casi muere protegiéndonos. Se espera que todos los Hokages se sacrifiquen, si es necesario, señaló la Kunoichi. Se espera que todos los shinobi pongan a la aldea en primer lugar, sobre todo aquellos que lideran. Esa fue la declaración de Namikaze-sama en su toma de posesión, ¿no es así? El anciano cerró los ojos. Eso es cierto. Recuerdo cuando estos dos últimos Hokages tomaron el relevo, dijo en un tono diferente, pensativo. Sarutobi-sama y Namikaze-sama son muy similares en algunos aspectos, cada uno claramente ama a la aldea y atesora todo lo que implica, y se enfrentarán a dificultades en su nombre. Aún así, el tercero reconoce que, como yo, él sonrió. Se está poniendo un poco cascarrabias. Perro viejo, dijo una mujer a su lado. Sarutobi-sama sigue siendo el shinobi más poderoso del mundo, ¿sabes? Tal vez, murmuró el anciano, asintiendo suavemente. Poderoso o no, eligió a Namikaze-sama como su reemplazo precisamente porque se dio cuenta de lo mismo, ¿no crees? Correr dando órdenes y pelear son cosas que se supone que deben hacer los jóvenes, no los veteranos. Naruto bajó la mirada hacia su tazón nuevamente. Sabía que su padre se había ido, pero no podía simplemente salir y decir eso, ¿o sí? Estas personas no le creerían, e incluso si lo hicieran, su declaración solo les rompería el corazón en un momento tan frágil como este. Claramente, su padre ya se había ganado una reputación sustancial, y su ascenso a la posición de Hokage lo había solidificado en las mentes de los civiles y los shinobi por igual. Este fue, sin duda, parte de la razón por la cual el odio absoluto aún se dirigió hacia el zorro. Años después la gente había perdido la esperanza de paz que parecía tan brillante tras la última guerra. Teniendo en cuenta la larga y complicada secuencia de conflictos que siguieron al ataque, tampoco se habían equivocado. La masacre de Uchiha fue solo un síntoma de ese problema mayor. Teuchi colocó un tazón nuevo frente al anciano. Toma esto, está en la casa. Esperemos que cuando se limpie el desorden, también sepamos qué está pasando con el Hokage. Un brindis por el hombre que salvó la aldea. Naruto sonrió débilmente, perdido en sus pensamientos, mientras las copas chocaban y los vítores resonaban a su alrededor. Habiendo tomado una ruta indirecta hacia su destino, solo para salvar a un perro que se estaba ahogando y ayudar a un par de civiles a cruzar las calles inundadas, Naruto pensó que estaba lo suficientemente descansado para continuar con tareas más pesadas y se dirigió a tomar un pergamino de misión real.
Podría haber estado bordeando demasiado cerca para su comodidad, pero realmente quería devolverle el dinero a Teuchi, y era arriesgarse a una misión de limpieza de rango D en el escritorio de la misión, o robárselo a otra persona, lo que resolvería nada. Se preguntó brevemente si era o no el momento de volver con el jefe, y decidió no hacerlo. No tenía idea de si su creador era capaz de hacer más clones en este punto, y de todos modos, podría ser reventado remotamente en cualquier momento. Como mínimo, su larga estadía confirmó una cosa: cuantos menos clones, más estables eran, al menos para él. Sin embargo, supuso que nadie más tenía la misma experiencia con el jutsu. Naruto se encontró cerca de su destino cuando notó un enorme agujero en uno de los edificios adyacentes a la Torre Hokage. Podría haber sido su imaginación, pero había una extraña sensación de familiaridad al respecto, y se preguntó por qué. Sonrió de repente cuando se le ocurrió. En el futuro ese edificio sería reconstruido un poco diferente de lo que solía ser, con un techo diferente. Aquí fue donde había comenzado su viaje como shinobi, donde había robado el pergamino de los sellos de Oji-san, en la noche en que había aprendido el Kage Bunshin. La residencia del Hokage. Eso le dio una idea. Naruto se abrió paso a través del agujero en el techo justo cuando un relámpago brilló una vez más en el cielo y el trueno resonó en todo el pueblo. Nadie lo escuchó deslizándose juguetonamente sobre el piso mojado, terminando el movimiento en una voltereta, aterrizando con cierta torpeza sobre un montón de escombros. Se rió entre dientes mientras se recordaba a sí mismo que debía ser más cuidadoso, incluso si no hubiera un peligro real. Después de todo, podría reventarse a sí mismo por accidente. Naruto buscó con cautela el sello de su padre, la conexión de Iraisin que se podía sentir incluso desde lejos, al menos si conocías la técnica para hacerlo. Era un ejercicio que había usado para aprender la técnica en primer lugar. Solo cuando se establecía la conexión con un sello podía saltar a través del espacio y el tiempo. Por supuesto, después de su reciente percance, desconfiaba un poco de volver a intentarlo, fuera de una emergencia. Sin embargo, recordaba con cariño esos días de entrenamiento. A veces, hacía que Konohamaru escondiera todos los kunai especiales que tenía, y luego Naruto los buscaba en todo el pueblo, y su rango se expandía muy lentamente con el tiempo. Esta vez, no era un juego, y podía hacer uso de uno o dos kunai especiales, ya que ciertamente era más efectivo que los sellos que podía colocar manualmente, considerando su duración y alcance limitados. Uno de los kunai estaba en el hospital, con Boss, y como sabía exactamente dónde estaba, podía sentirlo sin ningún problema. Probablemente era una trampa explosiva, dado que la habían dejado a la vista de él, pero contaba. Sin embargo, había otro cerca, uno que realmente podía sentir en este momento, a pesar de su rango sensorial aún limitado. Mientras Naruto se movía por la habitación, tratando de señalar dónde sintió el sello, el techo se balanceó de un lado a otro, amenazando con caer sobre él. Naruto juró, cansándose poderosamente de que todo se desmoronara a su alrededor. El destino realmente lo tiene para mí hoy, ¿no es así? Extendiendo la mano con su chakra, rastreó el sello hasta una gran pila de escombros, la mayoría de los cuales era una pared derrumbada que evidentemente contenía un pequeño compartimento secreto. Rápidamente cavó, apartando los restos de metal retorcido, buscando con un renovado sentido de propósito. Finalmente se descubrió un destello de acero brillante y alargó la mano para agarrar el kunai de 3 puntas. Luego tiró. Llegó, pero no estaba solo. Puede que no haya sido su culpa, en verdad la tormenta había estado tratando de derrumbar el edificio durante mucho tiempo. El techo se balanceó cuando la pared de repente se hundió aún más, y con una avalancha de agua, se partió y cayó en un solo momento vertiginoso. Naruto maldijo una tormenta y salió rodando de debajo de la estructura que se derrumbaba, esquivando apenas una lluvia de madera astillada y tejas de arcilla rotas. Antes de que pudiera reconsiderar sus acciones, saltó directamente por el agujero en el que había entrado, rodando bajo la lluvia y deslizándose por lo que quedaba del techo. Pronto, escuchó el crujido, todo se estaba desmoronando bajo sus pies y estaba perdiendo el equilibrio. Se movió como si su vida dependiera de ello, y no pudo evitar que un rubor avergonzado apareciera en su rostro al pensar en la reacción de Boss. Más tarde el clon se alegró de no estar aquí para verlo, sabiendo que lo habría hecho. Sido despedido al instante. Suenge se había caído en algún lugar del camino, revelando la máscara Anbu que había tomado para sí mismo, y estaba a punto de recrear la apariencia de un estudiante de la academia, probablemente el mejor para salirse con la suya con cosas que no debería estar haciendo, cuando hubo otro fuerte estrépito detrás de él, y se vio obligado a moverse una vez más, lanzándose por las paredes con su chakra apenas permitiéndole adherirse a él hasta que llegó a tierra firme.
Un rayo brillante de relámpagos estalló en lo alto. Todos los demás sonidos se desvanecieron cuando Naruto se congeló. Justo enfrente de él estaba uno de los Anbu, la verdadera rata, esta vez. El hombre lo miró fijamente, sin moverse ni un centímetro, y Naruto suspiró con resignación. Entonces lo habían atrapado. Rápidamente corrigió la observación, notando que todavía tenía puesta su máscara de Jabayambu. Con toda la emoción, su capucha se había soltado, revelando su cabello rubio brillante, y todavía sostenía un kunai de 3 puntas. Y estaba huyendo de una destrucción accidental del piso superior de la residencia Hokage. Tonterías. Usó un rápido Kawarimi no Jutsu para retroceder a la parte superior del edificio, cambiándose a sí mismo con una loseta de arcilla suelta incluso cuando podía sentir la gran cantidad de chakra que le costaba se estaba agotando lentamente. La lluvia barrió el polvo de su camino cuando saltó una vez más, dirigiéndose hacia el monumento. Allí, en la cortina de fuertes lluvias, debería poder deslizarse y escapar. Tal vez Rat pensaría que se había equivocado. Podía escuchar pasos rápidos detrás de él. Mala suerte. Naruto se puso rígido mientras subía corriendo por el muro de piedra, cruzando el rostro de su padre con 2 rápidos saltos. Se preguntó brevemente qué haría en el lugar de Rat. ¿Seguir o pedir ayuda? Cuando estuvo en la parte superior del monumento, listo para lanzarse a toda velocidad, una voz lo alcanzó desde atrás, mucho más cerca de lo que esperaba. Espera. Detente. De mala gana, pero sabiendo que no podía dejar atrás a esta persona mientras estaba herido, Naruto se volvió hacia él. Rat era rápido, al parecer. La figura se paró frente a él con las manos en los bolsillos, la lluvia hacía que la máscara pareciera estar llorando. Naruto mantuvo su silencio, el agua fluía por su cabello. No se molestó en aplicar ningún tipo de enje. Ya lo habían visto sin él. Sacudió la cabeza con cansancio, listo para reventar, había tardado mucho en llegar. No fue intencional, respondió Naruto con cuidado, tratando de adivinar la reacción de la rata. Por lo que sabía, todavía había una manera de convencerse a sí mismo de salir de esto. Con un poco de suerte. El edificio se estaba desmoronando. Vio los ojos del Anbu viajar al kunai en su mano derecha. ¿Minato? La voz había perdido su tono completamente neutral. ¿Qué estás haciendo aquí? Naruto frunció el ceño, no solo la voz le resultaba vagamente familiar, sino que estaba seguro de haber visto la solicitud para confirmar su identidad. En código Anbu. Decisiones. Yo no soy Minato. Respondió con cuidado, y maldijo su lengua por decir algo tan simple. Lo siguió con un cartel de amigo. Al menos. Eso lo sé, respondió Rat a la ligera. Ahora hubo una respuesta que Naruto no esperaba. Eres un Kage Bunshin, ¿verdad? ¿Cómo? El clon preguntó con desconfianza. Un Kage Bunshin hizo una copia perfecta del usuario. No había forma de que alguien pudiera decir de un vistazo si uno era la versión verdadera o no, ni siquiera el Byakugan podía presumir de eso. Rat señaló las piernas de Naruto. Estás herido. Puedo ver que tienes vendajes debajo de la ropa. Tus movimientos también delatan una herida grave en el pecho, aunque la ocultas bien. Sin embargo, desde el momento en que te vi ayer por la noche, nunca sangraste. La tensión de sostener esa viga debería haber abierto tus heridas, pero no hubo ni una sola gota, tus vendajes permanecieron exactamente tan manchados como antes. Naruto se quedó boquiabierto con la boca abierta, una vez más, agradeciendo su suerte por la máscara. No había esperado una respuesta real, y mucho menos una tan bien pensada. Además, el sangrado era en realidad un rasgo del Kage Bunshin que no había considerado. Entonces su mente captó lo que Rat había dicho. Espera, ¿sabías que estaba en el pueblo antes y no trataste de detenerme? La rata se rió. Sí, las heridas eran sospechosas en sí mismas, ya que revisé los archivos Anbu solo unas horas antes, y no vi ninguna con un patrón de lesiones como el tuyo, al menos no entre nuestras filas. Se encogió de hombros. Si hubiera dicho algo, podría haberse descontrolado, y pensé que era prudente estar atento. Te habrías ido, supongo. Ya veo, Naruto captó la voz y la pose de la rata y finalmente conectó los puntos. Lamento haberte usado como mi disfraz en un momento. Espero no haberte hecho ningún favor, Junichi-san. Tú. Rata, Sarutobi Junichi, se rió entre dientes. Nunca. Hizo una pausa, ladeando ligeramente la cabeza hacia un lado. Tengo curiosidad, sin embargo, ¿cuándo te dejará salir mi padre del hospital? Vi cuando te trajeron, apenas una mancha de piel ilesa, y aquí estás, ya enviando clones a Konoha, salvando a los civiles. No es así. ¿Vienes a solo ayer? Rata preguntó lentamente.
Entonces sus ojos, el único rasgo visible, brillaron con asombro. Él no sabe que hiciste un Kage Bunshin, ¿verdad? Rompiendo las reglas del hospital, ¿eh? Bueno, realmente deberías considerar mostrarte abiertamente, pronto. A la gente le vendría bien. Naruto suspiró, frotándose la cabeza. Realmente no estás escuchando lo que estoy diciendo, ¿verdad? Ya te dije, lo sé, Kage Bunshin. Aún así, si un clon puede hacer todo esto, supongo que pronto tendremos noticias, dijo Junichi, y aunque Naruto intentó responder, Junichi lo interrumpió nuevamente. Sospecho que Fugaku-san también conectó algunos puntos, especialmente cuando citaste el monumento Voluntad de Fuego. Quizá quieras evitar los rumores. Todos, Rat se rió por tercera vez. Solo vi a un compañero Anbu, créeme. No te preocupes, cubriré el desorden en la residencia Hokage por ti. Supongo que si alguien tiene derecho a destruir ese lugar, eres tú. Los Anbu obtuvieron la mayor parte de tus cosas de todos modos, para que puedas recogerlas más tarde. Antes de que Naruto pudiera decir algo más, dio una voltereta hacia atrás, saltando del monumento con un movimiento rápido, y saludó mientras desaparecía. Más tarde, Hokage-sama. Naruto se habría arrancado el cabello por la frustración si eso no lo hubiera hecho desaparecer. Ustedes son imposibles. Gritó a los vientos aulladores, pero el trueno se comió su exclamación molesta. Con un suspiro torturado, guardó el kunai Raisen en el bolsillo, dejándolo caer sobre la piedra mojada que en realidad era la cabeza del cuarto, dejando otro de los sellos temporales de su padre. Por si acaso. No somos tan similares, se quejó para sí mismo, pasándose una mano por su cabello rubio brillante. La tormenta finalmente cedió cuando llegó la noche, y aunque las nubes oscuras aún colgaban del cielo, finalmente detuvieron su implacable asalto. Fue un poco de alivio en comparación con el aguacero que acababa de sufrir Konoha, y mucha gente estaba afuera a pesar del frío y las calles inundadas. Los primeros destellos de la luna vespertina, medio llena, perforaron la oscuridad del cielo. El final de la lluvia le había recordado a la gente que la vida continuaba, supuso Naruto, y esta víspera vio a muchos abandonar los confines de sus hogares. Jiraiya caminó lentamente sobre uno de los arroyos, usando el flujo del agua para facilitar sus movimientos. Parecía completamente imperturbable cuando pasó junto a algunos civiles que se metían en el agua hasta los tobillos. Tenía los brazos cruzados y estaba en silencio, sumido en sus pensamientos. El destino actual del hombre parecía ser la casa de baños más cercana, a pesar de que el ninja de pelo blanco había elegido una ruta un tanto indirecta a su destino. En las sombras más cercanas de la noche, donde las linternas nocturnas no llegaban, Naruto observaba al Zenin con interés, al mismo tiempo que dividía su atención en todo lo demás a su alrededor. Su chakra estaba lo suficientemente bajo, ahora, que probablemente podría pasar por un civil. Después de que Junichi se fue, el clon se encontró haciendo algunas misiones menores de rango bajo la apariencia de un genin para pagar su deuda, después de lo cual finalmente pasó a un mayor reconocimiento, ya que casi se había olvidado de su propósito real. Por un momento. Jiraiya parecía tan buena elección como cualquiera, y consideró lo que había aprendido hasta ahora con los ojos entrecerrados. Si Ero Zenin elegía un camino indirecto hacia su destino, por lo general había un propósito detrás de él. Había aprendido mucho durante los años que habían viajado juntos. Naruto quería saber qué buscaba aquí en la parte inundada de la ciudad, que en su mayoría estaba abandonada ya que los habitantes habían buscado lugares menos empapados para pasar la noche. Naruto nunca antes había tratado de seguir adecuadamente a Jiraiya, porque cuando tuvo la oportunidad, había sido un genin, y aún no estaba bien entrenado, y cuando terminó la Cuarta Guerra Mundial Shinobi, Jiraiya se había ido. Ahora, sin embargo, parecía una oportunidad demasiado buena para desperdiciarla. El clon sonrió para sí mismo. Jiraiya era bueno, pero el hombre no había visto a través de su enje. Incluso si pudiera, Naruto todavía estaba en el uniforme y la máscara Anbu reales, lo que proporcionaría más anonimato, aunque dudaba que su antiguo maestro fuera engañado por mucho tiempo. El clon se tomó un segundo para apoyarse en la pared más cercana, recuperando el aliento. Volvió a mirar a Jiraiya. La piedra conmemorativa, reflexionó el clon para sí mismo cuando vio una forma particular en la distancia, aunque no estaba acostumbrado a los edificios a su alrededor, probablemente serían demolidos en un futuro cercano y no reconstruidos. ¿Él va allí? Naruto rápidamente usó un Shunshin para acercarse mucho más, jadeando casi en silencio mientras se protegía contra una pared. Subiendo al techo roto de un edificio derrumbado, Naruto una vez más tuvo que estabilizarse. Las lesiones que Boss había sufrido eran bastante extensas y, para colmo, había trabajado hasta el borde del agotamiento desde la noche anterior.
Aún así, Jiraiya ni siquiera había mirado en su dirección, lo que en realidad era un poco sospechoso. Ero Sennin se dirigía directamente hacia. ¿Era Kakashi? El clon sonrió débilmente bajo la máscara. Parecía, por un momento, que este joven Kakashi tenía una tendencia a aparecer donde quiera que iba. Kakashi en realidad saltó cuando Jiraiya aterrizó una mano en su hombro. Naruto se rió en silencio. Descuidado. La pena y el dolor generalmente aumentaban la dificultad de concentrarse en las tareas, tal vez esa era la explicación. Por otra parte, sabía que Jiraiya nunca sería tan descuidado. Quizás todo fue un juego. Ese fue un pensamiento aterrador. Jiraiya tenía que haberlo estado investigando. Podría haber significado que sabía del robo de Kakashi en el hospital y quería detalles. Esas podrían ser malas noticias, porque si Jiraiya supiera que Junichi no debería haber estado en el hospital en ese momento, y conectó los puntos. Tenía que asumir que Jiraiya estaba sobre él. Había demasiados lugares en los que podría haberse equivocado sin darse cuenta. Naruto sonrió detrás de la máscara. Sería como entrenar con el pervertido de cabello blanco durante su viaje juntos, excepto que esta vez, en realidad tuvo la oportunidad de superar a Ero Sennin en su propio juego. En una nota más brillante, el clon estaba completamente seguro de dos cosas. En primer lugar, además de Ero Sennin y Oji-san, no conocía a muchos que pudieran tener la habilidad para evadir su detección con tanto éxito, y en segundo lugar, Rad no le había dicho nada. Cualquiera de su charla o esa información inevitablemente habría encontrado su camino de regreso a esas personas. Mejor no insistir demasiado en ello. El clon se deslizó un poco más hacia atrás, deteniéndose por completo. Con un suave movimiento de su chakra, deseó que el viento llevara los sonidos más cerca, para escuchar mejor la conversación, y al mismo tiempo su propia respiración se volvió completamente silenciosa. No era realmente un jutsu, más bien un ejercicio de control de chakra para aquellos con una naturaleza de viento, pero como caminar sobre el agua, había demostrado su utilidad muchas veces. ¿Dónde está tu amigo? Jiraiya le preguntó a Kakashi, y el clon encontró una gran diversión en los intentos de Kakashi de formar una mirada en blanco detrás de la máscara negra que cubría la mayor parte de su rostro, algo que había dominado en el futuro, pero claramente era un trabajo en progreso en este momento. Habría engañado a cualquiera que no conociera al Jounin, pero ciertamente no engañó a Jiraiya, quien levantó una ceja con escepticismo. Maito Gai, por supuesto, el verde fuerte, repitió. ¿Dónde está? Probablemente durmiendo. O entrenando. O entrenando mientras duerme. Él hace eso, respondió Kakashi a regañadientes, fingiendo una actitud descuidada, con una mirada en blanco finalmente encajando. Sacó el libro Icha más nuevo con un movimiento continuo, sosteniéndolo en alto para que las pocas gotas de lluvia no tocaran las páginas, solo las cubiertas de cuero. Tal vez podrías firmar esto, ahora que estás aquí. Cuando Jiraiya negó con la cabeza, Kakashi se encogió de hombros y abrió el libro por la mitad. ¿Para qué necesitas a Gai? ¿Y si te digo que está acusado de traición a Konoha? Ero Sennin sacó las palabras lentamente. Kakashi, de alguna manera, logró mantener una mirada directa que no delató nada. Eso podría haber tenido algo que ver con el libro que sostenía en la mano, reflexionó el clon para sí mismo. Tenía que haber una razón por la que lo sacó en primer lugar. Quizás era realmente una técnica de entrenamiento después de todo. O Kakashi ya era solo un pervertido. Diría que Gai preferiría morir antes que traicionar a Konoha de alguna manera, respondió Kakashi, pasando una página. Pero de cualquier manera, todavía no sé dónde está. Jiraiya sonrió levemente. ¿No sabías que él atacó y noqueó a un guardia Ambu, y apostó en un lugar al que nadie podía entrar en primer lugar? Él siguió adelante. Ni quién pudo haber estado con él, ya que fue obra de dos intrusos, no de uno. Kakashi cerró el libro y se giró para mirar de frente al ninja mayor. Ni idea. Permanecieron así durante un rato, mirándose el uno al otro. Kakashi, más pequeño, con su único ojo brillando con los reflejos de la linterna cercana, y Jiraiya, con una melena blanca que se balanceaba. Bien. Manténlo así. Jiraiya cedió de repente, cruzándose de brazos y mirando a Kakashi por última vez. No los voy a denunciar a ustedes dos por ninguna reprimenda oficial, pero será mejor que no repitan ese pequeño truco. Tuvieron suerte de que nadie tuviera el gatillo fácil. Kakashi parpadeó. Es comprensible que hayas entrado, agregó el sapo sabio. Querías ver a Minato. Lo entiendo, créeme. El clon se retorció en su lugar. Jiraiya lo estaba confundiendo con su padre. ¿Otra vez? ¿Estaba el loco ermitaño realmente creyendo esa loca teoría de Oji-san sobre que él era un Minato confundido, o estaba buscando información?
Kakashi no respondió, solo se giró ligeramente hacia la piedra conmemorativa. Allí, un puñado de nombres deben haberse agregado recientemente. La piedra parecía tallada recientemente, los nuevos nombres brillaban intensamente a la luz de la luna, desafiando la oscuridad y las sombras. ¿Crees que sobrevivirá? Kakashi preguntó entonces, mirando la piedra con una extraña expresión en sus ojos. ¿Se recuperará, Sensei? Jiraiya frunció el ceño entonces, frotándose la barbilla, pensativo. No lo sé, ¿qué piensas? Si lo hubiera visto, Kakashi se permitió responder, eligiendo las palabras con mucho cuidado. Creo que creería que hay una posibilidad, pero él mismo no está tan seguro de eso. Sin embargo, el pueblo lo necesita para que los vigile. Apartó la mirada. Lo necesito, murmuró. Jiraiya asintió, el asentimiento casi imperceptible. Él ha transmitido sus enseñanzas, ¿no es así? De cualquier manera, todavía tendrías eso. Kakashi lo fulminó con la mirada, pero no tenía mucho entusiasmo. Solo. Dime cuando puedas, ¿de acuerdo? Hubo otra pausa. Fue más largo y considerablemente más incómodo. Bien, lo prometo. Ve a trabajar, chico, dijo el ninja mayor, rompiendo el silencio. Necesitamos que todos los ninjas disponibles ayuden con las reparaciones. El pueblo estará ocupado durante mucho tiempo. Tendremos que reconstruir escuelas, muros, calles enteras, y la gente necesitará aún más tiempo para superarlo, si lo logran. Hacer eso en absoluto. Esto no fue realmente una guerra, pero fue lo suficientemente cerca para las personas que viven aquí. Kakashi no se movió. Eso no fue una sugerencia. Jiraiya dijo con una voz más dura. O podría recordar algunas cosas que elegí olvidar. Sí, señor. Kakashi refunfuñó y saltó hacia el tejado más cercano. Jiraiya se quedó atrás en la piedra conmemorativa, estirando la mano por un momento antes de girarse, sus ojos clavados directamente en los de Naruto, quien apenas logró evitar saltar. La sonrisa del hombre de pelo blanco era amplia mientras señalaba a su lado. Jabalí, puedo verte allá arriba. Ven. Naruto se encogió minuciosamente, mirando hacia abajo desde su techo hacia la calle de abajo. Jiraiya se quedó allí, mirándolo directamente. Bueno, date prisa, ¿quieres? A regañadientes, el clon se abrió camino hacia abajo desde el techo, saltando desde la parte superior y aterrizando fácilmente en una corriente de agua, enfocando reflexivamente su chakra hasta sus pies para sostenerse. Se elevó a sí mismo en la forma adecuada inmediatamente para adaptarse a su personalidad. Por dentro, tenía ganas de reír, aunque hubiera sido una risa nerviosa. Repasando rápidamente sus recuerdos del último día, el clon consideró las posibilidades de que Jiraiya supiera quién era. La respuesta era obvia: escapar de la atención de Jiraiya en el campo de la experiencia de Ero Sennin, el espionaje, era casi imposible. ¿Sí, Jiraiya-sama? Preguntó con una voz impasible que había escuchado de numerosos Anbu, no revelando nada por el tono y sonando un poco desdeñoso al mismo tiempo. El Sannin sonrió y miró hacia el cielo nocturno nublado, su cabello blanco volado con el viento mientras miraba a lo lejos, donde el humo aún se elevaba, tocado con la plata de la luz de la luna. Naruto, observando la expresión de Jiraiya, reflejó su sonrisa debajo de la máscara. ¿Necesita ayuda para encontrar la máscara de rana para ayudar a mantener esta conversación? Jiraiya tragó saliva en sus siguientes palabras y luego negó con la cabeza. Has sido una abeja ocupada, ¿no es así? Tomaré eso como un no, presionó el clon, viendo que estaba justo en el blanco. ¿Qué pensaría Fukasaku sobre tu elección de disfraz? Jiraiya se cruzó de brazos. Es gracioso que lo menciones. Tuve una larga conversación con Fukasaku sobre ti, hoy temprano. Fue bastante interesante. Vaya. Naruto soltó bastante elocuentemente. Él no me conocía, supongo. No lo hizo. Jiraiya negó con la cabeza. Aún así, estaba más que dispuesto a hacer algunas conjeturas, y sugirió un experimento interesante para resolver algunas cosas. ¿Y qué fue eso, entonces? Naruto se rascó la nuca, una idea formándose en su mente. Ah, debería haberlo sugerido yo mismo, creo revisaste el contrato del sapo, ¿no? Podría convocar a Gamatora cuando lo necesitara, eso podría significar que mi nombre está en el contrato, todavía. Eso no significa, no tiene mucho sentido, en realidad, no lo había pensado. Frunció el ceño. No debería haber funcionado en absoluto, ahora que lo pienso. Jiraiya sonrió. Aún así, confirmaría una parte de tu historia, ¿no? Sé que puedo confiar en los sapos, después de todo. ¿Qué era? Preguntó el clon con ansiedad. Se lo mostraré a tu yo real más tarde. Jiraiya se rió. Será mejor que sigas adivinando, ¿verdad? Olvidé que no juegas limpio, Ero Sennin.
Naruto hizo un puchero. Le contaré a Fukasaku sobre la máscara de rana en la primera oportunidad que tenga. ¿Qué pensarían los sapos de que usaras eso? Jiraiya hizo una mueca. Entonces, viste a través de ese disfraz. ¿También te diste cuenta de que las órdenes que te dieron eran falsas? Esperaba que cruzaras las paredes y huyeras en la primera oportunidad que tuvieras, honestamente. Es por eso que las arreglé en primer lugar. Cualquier buen espía usaría esa oportunidad para obtener información para sus superiores, incluso si su seguridad personal se ve comprometida. Oh, observó el clon, encogiéndose de hombros. De hecho, los olvidé en medio de toda la emoción. Sin embargo, pensé que podría haber algo sospechoso con ellos, por eso lo pospuse. Por supuesto. Jiraiya suspiró. Y en lugar de huir, fuiste y te hiciste útil. La gente necesitaba mi ayuda, respondió Naruto, mirando fijamente como un búho. ¿Cuándo exactamente había estado Jiraiya con él, que el hombre sabía exactamente lo que había estado haciendo? Supongo que tuviste tiempo de encontrarme durante la noche. ¿Eras uno de los Anbu otra vez? Sabes que no responderé a eso, comentó Jiraiya. Aunque siento curiosidad por algo que puedas responder. Cuando hablaste con Kakashi, allá en el hospital, ¿por qué lo engañaste así? Entrecerró los ojos y se cruzó de brazos. Si eres Naruto, como dices, ¿qué te poseyó para decirle esas cosas a un chico que debes saber que está herido? Naruto se alegró por la máscara, porque su rostro de repente se puso blanco como el papel. Disculpa que... Jiraiya suspiró mientras se desinflaba. Ah, por supuesto. Su sonrisa no era realmente amistosa. Eres un Kage Bunshin, no sabes nada sobre esa conversación, ¿verdad? Esa es una salida tan fácil. Naruto negó con la cabeza, inseguro de lo que el jefe había estado haciendo en su ausencia y no dispuesto a comentar al respecto. Se preguntó de qué había hablado Kakashi con el jefe, que tan casualmente evitaría siquiera mencionárselo a Jiraiya. Muy bien. Sé el silencioso, entonces, murmuró Jiraiya. Preguntaré a tu yo real sobre eso. Hizo una pausa, mirando por encima de la devastación y suspirando. Has tenido suficiente tiempo para tener una buena idea del estado de la aldea y su gente. ¿Qué piensas de Konoha, Naruto? Por favor, di lo que piensas. Naruto frunció el ceño, mirando las calles empapadas de barro y los restos en ruinas de los edificios que aún no habían sido reconstruidos. Están debilitados, desalentados. Sin timón, supongo. Jiraiya asintió. ¿Por qué crees que es? Preguntó, la sombra de la sonrisa regresando a su rostro. Si el pueblo está tan sin timón, como dices, ¿cuál es la verdadera razón de ello? El ataque fue hace más de una semana, y el pueblo ha sufrido grandes desastres antes. Siempre ha sobrevivido. Naruto se encogió de hombros. Supongo que es que no saben lo que va a ser del pueblo. Él frunció el ceño. Si los aldeanos creyeran que el cuarto está muerto, tal vez seguirían adelante y se concentrarían en la reconstrucción. En este momento, no están seguros de qué pensar, cuando todo lo que ven es a Oji-san tratando de detener las cosas. Esa fue probablemente una de las razones por las que Junichi-san lo pasó tan mal con los Uchiha. Antes, estoy seguro de que también sabes lo que estaba pasando conmigo. Eres un espía demasiado bueno para haberte perdido esa conmoción. Naruto se giró hacia la piedra conmemorativa y se inclinó hacia adelante para tocarla con sus dedos que se secaban lentamente. Trazó el nombre de su madre, Uzumaki Kusina, y luego miró al espacio vacío, donde aún quedaban muchos nombres sin escribir, destinados a aquellos que se unirían a ella en el futuro como aquellos que murieron al servicio de la aldea. Deberías haber agregado a papá a la piedra, dijo Naruto, su voz temblaba un poco mientras apretaba el puño. Tomó aire para estabilizarse. Fue uno de los shinobi más grandes que jamás haya existido, lo sabes tan bien como yo. Dejar que la aldea crea que podrían volver a verlo es una mentira demasiado grande. Ahora sabes quién soy. Solo diles que murió en el hospital. Es mejor terminar con un golpe decisivo, que dejar que sigan así, es cruel. Jiraiya miró la piedra conmemorativa con una expresión sombría y no habló durante un rato. Finalmente, se volvió hacia Naruto. Tú y yo sabemos que Minato se ha ido, sacrificándose por todos aquí. Sabemos lo que ese héroe temerario hizo por todos. Pero los aldeanos, incluso la mayoría de los shinobi, solo saben que venció a la criatura que condujo. Ya se están difundiendo historias de su victoria, y no solo en Konoha. No es tan fácil terminar las cosas, ahora. Naruto frunció el ceño, desconcertado. ¿Qué quieres decir? ¿Has oído hablar a los aldeanos? También lo han hecho los espías, o incluso aquellos que viajan entre aldeas, y están difundiendo rumores. Aunque la destrucción que se produjo aquí se menciona mucho, Minato siempre fue una persona popular, y ahora se le acredita.
Con derrotar al más fuerte de los Biju. Ese tipo de información pondrá nerviosos a todos los pueblos. Naruto se estremeció, y se le ocurrió una sospecha incómoda. ¿Estás diciendo que si le dices a la gente que papá está muerto, otros países probablemente no te creerán, porque todos los rumores dicen lo contrario? Simplemente pensarán que Konoha se está aprovechando del momento. La mirada de Jiraiya se agudizó y sonrió, esta vez genuinamente. ¿Tienes la cabeza sobre los hombros, eh? Tienes razón, y la razón por la que los rumores comenzaron en primer lugar en realidad fuiste tú, así que espero tu total cooperación en lo que sea que decidamos hacer al respecto. Porque, inevitablemente, tendremos que lidiar con las consecuencias. Me has perdido. Naruto ladeó la cabeza hacia un lado. Por terrible que sea, papá se ha ido. Es posible que los otros Kages no lo crean de inmediato, pero solo pasarán unos meses antes de que incluso otras naciones pasen a otros temas cuando él no vuelva a aparecer. No esperarán tanto para actuar, dijo Jiraiya con certeza. Una debilidad como esta es lo que otras naciones usarían como excusa para la guerra. Si Sarutobi-sensei recuperara su posición y se convirtiera en Hokage nuevamente, mientras los rumores sobre la supervivencia de Minato aún reinan, será desacreditado como suplente. Una figura decorativa. Y luego están los aldeanos, que probablemente no estarían contentos con la recuperación del poder por parte del tercero mientras están convencidos de que el cuarto vive. Mucho menos los Uchiha. No podemos usar la guerra, pero la guerra civil sería aún peor. Supongo que haría que las cosas resultaran peores, murmuró Naruto sombríamente. Así que estamos condenados de cualquier manera, entonces. Dile a la gente que el cuarto está muerto, no lo creerán. No les digas, y no dejarán que nadie más lo reemplace. Él gimió. Fantástico. Todo lo que necesitamos es resucitar a los muertos. No. La expresión de Jiraiya se volvió aún más seria. No podemos hacer algo así, pero hay posibilidades. Aunque Minato era popular, solo fue Hokage por un breve tiempo y tenía un pequeño pero muy unido grupo de amigos. Es más conocido por su reputación que por su experiencia. Los ojos de Naruto se abrieron ante la implicación. Oh, no, no puedes estar pensando lo que yo estoy pensando, comenzó a protestar. Oji-san no va a tolerar eso, de ninguna manera. Demonios, yo tampoco lo toleraré. Jiraiya se giró hacia él, levantando una ceja. Puedo decir que eres su hijo, ¿sabes? La forma en que hablaste mal de Fugaku, eso es lo que habría hecho Minato, diablos, probablemente lo hiciste sospechar mucho con esa pequeña actuación. Tienes una cierta manera con la gente que es no tan diferente del suyo, incluso si tienes el temperamento de tu madre. Tu padre era famoso por cómo podía manejar a las personas, casi a todos. Incluso si no eres idéntico, necesitamos desesperadamente a alguien así. Sarutobi es un buen líder de shinobi, pero Konoha tiene civiles de los que preocuparse, que vieron en Minato su esperanza de paz, y en este momento, es más importante tener un pueblo unido que uno poderoso. El pauso. Necesitamos estabilidad, para que podamos reconstruir, agregó Jiraiya con calma. La lealtad de los civiles es difícil de ganar, pero fácil de mantener. Necesitamos su fe para restaurar un pueblo que funcione. Naruto no dijo nada. ¿Realmente te preocupas por Konoha? Puedo decirlo, admitió Jiraiya. No te equivoques. No te estoy ofreciendo ningún tipo de puesto, ya que eso sería presuntuoso, solo una misión a considerar, y una que vigilaría constantemente en cualquier caso. Conseguiste engañar a Kakashi en el hospital, así que no creo que esté más allá de tus habilidades. Hizo una pausa, dejando que las palabras penetraran. Piénsalo. Y no te pases de la raya o volveré a bloquear tu chakra. Soy muy consciente de que tu verdadero ser deshizo mis sellos. ¿Qué es lo que te hace presionar por este tipo de solución? Preguntó el clon mientras consideraba la loca sugerencia de que Jiraiya estaba colgando frente a él. ¿Los Toads dijeron algo, tal vez? ¿El honorable Gezer tenía otra profecía, es eso? Eres demasiado inteligente para tu propio bien. Jiraiya se cruzó de brazos. Y bastante molesto. Oye, comentó Naruto cuando vio a Jiraiya cambiar su centro de gravedad, preparándose para un golpe repentino. ¿Puedo despedirme, ya sabes, y no vas a responder a mi pregunta? Jiraiya lo miró fijamente. No hay una nueva profecía. Ahí, ¿puedes volverte escaso ahora? Tu presencia en el pueblo ya ha tocado demasiadas corrientes subterráneas. Cuanto más te quedes antes de que hayamos afinado los detalles de un posible arreglo, más difíciles serán las cosas. Estarán. Bien, frunció el ceño el clon. Sin embargo, espero que vengas y hables con mi verdadero yo tan pronto como puedas. No puedo imaginar que el jefe quiera quedarse en esa habitación húmeda por mucho más tiempo.
Luego desapareció en una bocanada de humo, su máscara cayó torpemente al agua cuando Jiraiya atrapó el uniforme Anbu repentinamente vacío con su mano izquierda, arrebatando la máscara de jabalí del agua un segundo después. ¿Qué es esto?, murmuró para sí mismo, mientras sacaba el kunai de 3 puntas de uno de los bolsillos. Jiraiya lo escondió dentro de los pliegues de su atuendo, frunciendo el ceño. Pensé que los habíamos contabilizado a todos. Un pequeño pergamino con órdenes no entregadas flotaba tranquilamente en el agua, olvidado. Una figura solitaria paseaba por el camino a Konoha, no exactamente corriendo, pero sus pasos eran rápidos y su zancada ancha lo llevaba rápidamente. Por el ritmo medido y uniforme, parecía que el hombre había estado viajando al mismo ritmo durante bastante tiempo y estaba lejos de estar cansado. Su ropa estaba mojada por viajar bajo la lluvia y estropeada con manchas de suciedad. Un sombrero ancho cubría su cabeza, ocultando su rostro profundamente en sus sombras, y una gruesa cuerda estaba atada alrededor de su pecho en un nudo duro. Cuando el hombre pisó los charcos de agua y los dejó salpicar descuidadamente, ni siquiera miró al par de ninjas de Konoha que lo observaban, incluso cuando comenzaron a seguirlo, corriendo entre los árboles que crecían al costado del camino. Solo se concentró en moverse hacia la puerta. No reconoció su presencia, y aún no habían decidido si él era alguien a quien deberían revelarse. Bajo las sombras que ocultaban su rostro, la pálida expresión cambió a una sonrisa satisfecha. El muro de Konoha ya era visible a lo lejos cuando la patrulla finalmente se hartó de su supuesta ignorancia, y un Chunin aterrizó en el camino, justo en su camino. ¿Cuál es tu propósito en Konoha?, preguntó el hombre con fuerza, su ite brillando a la luz de la luna. Vengo simplemente a entregar un mensaje, respondió la figura con un extraño silbido reverberante, deteniéndose justo ante el Chunin que agarraba el kunai en su mano. Una pizca de intención asesina flotaba en el aire con sus siguientes palabras. Un mensaje para el Hokage. ¿Qué es, entonces? ¿Quién eres? El Chunin frunció el ceño y dio un paso atrás ante la abrumadora presencia del hombre. Casi retrocedió, y solo su voluntad de hierro le impidió mostrar su nerviosismo. El hombre se rió extrañamente, quitándose el sombrero y observando al Chunin con ojos de serpiente y una expresión divertida en su rostro blanco como una sábana. Es solo para los oídos del Hokage. Seguramente entiendes mucho sobre mis idas y venidas. Orochimaru-sama, dijo el Chunin con algo de alivio, asintiendo en reconocimiento incluso mientras reprimía una mueca. La misma cantidad de respeto, miedo y odio se mezclaron en el nombre, pero se obligó a ser profesional. Este hombre era un shinobi de Konoha, incluso si no le importaba pensar. Por favor, alerta al Hokage de mi llegada. El Sannin serpiente se lamió los labios ligeramente mientras miraba de reojo al Chunin que permanecía en los árboles, listo para ayudar cuando fuera necesario. Ahora, si quieres salir de mi vista, no vine aquí para tratar con los niños pequeños. Traigo una advertencia. ¿Una advertencia? Orochimaru asintió brevemente, una sonrisa divertida curvándose alrededor del borde de sus labios. Parece que alguien viene a vengarse de nuestro estimado líder, y rápido. Me gustaría hablar con Minato-san lo antes posible. XXXXX. Bueno, espero y este capítulo haya sido de su agrado, no tengo nada más que agregar así que me despido. Hasta la próxima.